Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Conexión Sporting, aquí en AC Principado Televisión. Hoy, como verán, de lunes, día inusual, pero alternamos, cambiamos con los compañeros por el partido de esta noche del Real Oviedo y ya volvemos la próxima semana al martes, que es nuestro día de siempre. Y una semana yo creo que bastante positiva para lo que es el sportinguismo, con doble enfrentamiento, primero en Copa del Rey, donde bueno, un equipo más de circunstancias, con los menos habituales, ganó en Mieres 0-1, hay que hablar de lo que nos gustó más o menos en ese partido, porque uno de los problemas del equipo está siendo ese fondo de armario. Y luego ayer el equipo sacó un empate, creo que valioso y bastante valorado por la gente, por la coyuntura y las circunstancias que se daban. 0-0 con la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que venía en segunda posición, claro candidato al ascenso, y donde los de Borja Jiménez pues compitieron. Se podrá gustar más o menos la forma, el planteamiento, de eso hablaremos más en profundidad, pero yo creo que el equipo y el Molinón así lo demostró. Otra vez una gran entrada y muy enchufado el público con el equipo. Pues bueno, se ve que se sigue en dinámica positiva. Así que analizaremos estos dos partidos y, por supuesto, daremos esas pinceladas de cantera que por segunda semana consecutiva pues están siendo buenas noticias también. Vamos con todo ello ahora en los próximos minutos. Cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí. Lo primero, presentar a los compañeros que tenemos en plató, como hacemos siempre. Aquí a mi izquierda, José Lu Peña, sportinguista de Allande. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Bueno, ¿Contento, no? Contento, hoy contento. Hoy contento, satisfecho. Y ya van varias semanas, que además es lo positivo después de ese socavón que tuvimos. Y aquí a mi derecha lleva unas semanas sin venir Sergio Meana. Buenas noches, Sergio. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a vosotros siempre por estar aquí. Y nada, yo creo que antes que entrar en hablar de un partido u otro, yo creo que el balance, teníamos una semana pues comprimida, con poco descanso, donde tenía que participar prácticamente toda la plantilla, y yo creo que el balance global, bueno, pues bastante positivo. Se han sacado los compromisos adelante, porque este empate de ayer yo creo que bueno, a la gente le supo bastante bien, y creo que el equipo, desde que está Borja Jiménez, prácticamente impecable. No sé cómo lo veis. Pues sí, pues como tú dices, un balance positivo, clasificación en Copa, que aunque mucha gente dice que es mejor centrarse en la Copa viene muy bien para dar minutos a jugadores y bueno, para probar diferentes cosas. Fue como fue el resultado, un gol ahí de churro al final, pero bueno, todo vale. Y en Liga muy bien, me gusta mucho que el sportinguismo sea consciente de la plantilla que hay, y que en partidos como este, que hay una adversidad enorme por lesiones, sanciones, etcétera, que se pueda rescatar un punto y que la gente lo vea como algo positivo, que así es. Vamos, salir con el equipo que salimos en casa no es gusto de nadie, porque parecía que venía el Barça Guardiola a jugar contra nosotros, pero es que no había más. Entonces, muy contento por el empate, que demuestra que, aparte de que hay entrenador, que sabe plantear los partidos en estas condiciones, y que, bueno, que el equipo está preparado no solo para los partidos fáciles, los que hay que ir a ganar, sino cuando se encuentran en este tipo de circunstancias, para también saber competir. Y al margen de la plantilla, los cortos que íbamos, teníamos un punto, pero hubo ocasiones suficientes como para ganar el partido también. Pues es verdad, hubo opciones de todo. ¿Qué balance haces de la semana, Sergio? Bueno, pues el miércoles, lo que decía José Lu, al final pues está bien para eso, para dar oportunidades a la gente que menos estaba jugando y que coja un poquitín de rodaje, porque bueno, están jugando muy poco, y al final eso se nota y es importante, ¿no? Que esos jugadores pues que den un paso adelante, que al final es un poco lo que necesitamos y lo que necesita este equipo, ¿no? El Sporting, que está un poquitín corto de
efectivos. Sigo diciendo que hay posiciones en las que están duplicadas, triplicadas, y al final eso también hace que la plantilla parezca más corta. Y bueno, al final lo sacaste adelante contra un tercera división, bueno, sin más, y bueno, había muchas dificultades, había que, bueno, y al final pues llegó el partido del otro día, del domingo, contra yo creo que posiblemente la mejor plantilla de la segunda división. Y bueno, yo respeto todos los planteamientos del entrenador. Al final sabemos que Borja es un entrenador que prioriza mucho la defensa, y con eso lo que está consiguiendo, yo creo que está consiguiendo tapar un poco todas las carencias que tiene el equipo, ¿no? Y al ser un equipo que defiende muy junto, pues es lo que digo, ¿no? Parece que pues el equipo lo está creyendo, está creciendo, y al estar unido pues está compitiendo mejor los partidos. Y bueno, al final es un poco las dinámicas, esas famosas dinámicas. A mí me recuerda un poco el partido de Coruña, un poco también, y al final pues en Coruña llega Bárcena y mete un gol por la escuadra, y ayer pues no pasó eso. Al final es un punto valioso, porque es valioso contra un gran equipo. Y yo sigo diciendo, lo importante ahora es alargar lo máximo posible esta dinámica, que el equipo siga creciendo, que aparezcan más futbolistas, porque necesitamos que aparezcan más futbolistas al campo, y lo importante es saber, cuando llegue esa primera derrota, el intentar salir rápido de esa dinámica negativa, que al final es lo más difícil en el fútbol. Pues sí, pues sí. Yo creo que habéis explicado bastante bien cómo han sido las cosas. Dos partidos muy diferentes en circunstancias también, bueno, pues que no tienen nada que ver, sobre todo lo de ayer, que quiero entrar más adelante en profundidad por el partido de ayer. Vamos, si os parece, de lo de Copa. He señalado 2 o 3 detalles, porque el partido futbolísticamente no tiene mucho más análisis. Ganamos con ese gol de Dubasín, como decía José, un poquitín ahí de churro, de casualidad al final. Pero bueno, en ese partido sí hubo 3, 4 nombres que se puede destacar, y que os lo pregunto un poco en clave ya de presente y de futuro. Yo creo que uno es la titularidad de Nico Riestra, porque es un juvenil, y bueno, de la gente que iba del filial, no esperabas que Nico Riestra hasta ahora no había subido ni a entrenar con el primer equipo ni nada, y lo puso directamente de titular. Otro es Manu Rodríguez, que jugó y ya ayer tuvo minutos, y ahora por esta lesión de Mamadou Loum puede pasar a tener un rol en el primer equipo. Y otra es precisamente eso, Loum, que es un fichaje que venía como pivote defensivo, que quizá con Garitano podías preverse hasta titular. Pues no, rotura en tendón de Aquiles, y Borja ya dice que no cuenta con él toda la temporada, y ya se habla de fichar incluso en el mercado libre. Yo no sé cómo veis otras cuestiones, o si os deja algún nombre más la Copa. Yo creo que fue lo más reseñable. Bueno, la otra duda era lo de Dubasín, que al final fue decisivo, si había que arriesgarlo o no. Al final jugó el partido entero, y fue el que nos dio el pase. No sé cómo lo veis. Pues la verdad, muy contento por el debut de los jugadores con el primer equipo. Deja buen sabor este tipo de sensaciones, que se premia a mareo, a la gente que lo está haciendo bien. Me queda un poco mal de sabor de boca el partido del otro día en Mieres, en que sí que se ve que estabas compitiendo contra un tercera, y hubo fases en los partidos en que no veías jugadores determinantes por tu lado, que había jugadores que están en el filial, que son parejos a la categoría en la que están, por desgracia, que quizás no estén preparados a día de hoy para que les podamos dar minutos en el primer equipo. Que lo que quiero decir, vamos, que siga habiendo, desde mi punto de vista, una diferencia muy grande todavía en las categorías que hay por el medio. Y lo noté porque el Caudal tuvo fases del partido en las que te dominó, tenía ocasiones, tenía posesiones, te presionaba bien, te hacía las cosas bien. Y al fin y al cabo no deja de haber 2 categorías por el medio, que no puede pasar. ¿Te pueden ganar? Sí, ya hubo batacazos en Copa del Rey, pero te pueden ganar dominando tu partido, y el Sporting no dio esa sensación. Entiendo que había más juventud, había diferentes jugadores que como dije, debutaban y demás, pero claro, cuando arriesgas o cuando premias a este tipo de jugadores, esperas que se vea una diferencia de por qué están ahí, por qué tienen que jugar, por qué tienen que debutar con el primer equipo, y a mí personalmente no vi esa diferencia. No la vi porque
Sí que vi, por ejemplo, buenas combinaciones por parte de ellos, pero no vi decir, es que son mucho mejores que los del Caudal. No lo llegué a ver tampoco. Bueno, el Caudal está en la misma categoría y a día de hoy estamos por detrás. Sí, el Caudal que hacía poco en el Hermano Santulla había ganado al Sporting B. Sí, había ganado al Sporting B 3-2, creo que había sí, sido. el resumen que hace José Lu es muy bueno, la verdad. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con futbolistas del Caudal y ellos mismos también desde dentro del campo no se lo creían, que hubo momentos en los que dijeron, les podemos meter mano. Es decir, se vieron dentro del partido, no pensaban que iban a estar tan cerca, ¿no? Y es la realidad. El equipo, sabemos que hay futbolistas que bajan, que están ahí por lo que sea, no puede estar, y no tenemos que, esa exigencia tiene que aumentar. No puede ser que sea tan barato jugar y estar en la primera plantilla del Sporting, no puede ser tan barato. Y yo lo más positivo que vi fue Nico Silvestre. Yo ya no sé si le veo con buenos ojos, ya el día del Oviedo que subí a Mareo a verle, vi cosas interesantes en él, veo un crecimiento, veo un futbolista interesante y que cuando coge el balón hace cosas y se ve que tiene un buen nivel y que, bueno, al final el entrenador tiene que tener cuidado con esas cosas porque muchas veces tienes una plantilla, ¿no? Y hay jugadores que llevan mucho, digamos, que están dentro de ella y no puedes saltarte tan rápido a esos futbolistas, ¿no? Porque al final puedes tener un problema dentro del vestuario, que, ¿sabes? Esas cosas hay que saber tratarlas y poco a poco pues ir subiéndolo, que vaya viéndolo, pero bueno, yo creo que es un jugador interesante y veremos a ver, bueno, está en División de Honor, pero bueno, puede estar tranquilamente en el filial y ahora mismo, bueno, es un jugador que pinta bien. Y es del otro día ahí en Mieres, yo creo que es lo más positivo que podemos sacar. Sí, bueno, por cierto, hablaba Sergio de ese partido contra el Oviedo del juvenil. El otro que se marcó un partidazo fue Dani Paul, que marcó 2 goles y que acaba de renovar recientemente también, o sea que los extremos los tenemos ahí atados. Respecto al otro, bueno, pues claro, en el plano negativo, digamos, esto es el plano ilusionante porque, digamos, son sorpresas, son oportunidades que aparecen y de chicos jóvenes, pero claro, los que ya están en la primera plantilla, que en teoría tienen que estar consagrados y dar ese paso al frente, y esto me vale para el análisis de la Copa y para el de la Liga. Hablamos de gente y que encima son fichajes, hablamos de la gente como Caicedo, gente como Cortés, que son partidos como para reivindicarse. Yo no sé cómo viste su actuación, pero claro, la gente se queda como que espera mucho más y necesita que den mucho más para aportar al equipo, ¿no? Es que, vamos a lo de siempre, tiene que aparecer la dirección deportiva a explicarnos los fichajes del Sporting año tras año, no sé por qué, no se acierta. Estos dos jugadores que citas tienen que dar la cara. Me sorprende el caso de Cortés porque, bueno, por lo que te hablaban, por la trayectoria y por todo, parecía que iba a aportar algo diferente al equipo, que se le iba a dar minutos. De Caicedo no me sorprende nada porque, bueno, ya sabíamos lo que había, pero me sorprende mucho este chico y además, cuando traes a alguien así, que tampoco apuestes por él, cuando estás tan mermado, que tengas que reinventarte formaciones, jugar con 40 laterales y que tengas un tío ahí que a priori apunta maneras que pues, puede ser determinante en minutos finales. Es un tío que es rápido, que tiene desborde y no le damos minutos. Entonces, volvemos a ver siempre, estamos fichando jugadores y tendrán que salir a explicarnos para qué sirven. Sí, bueno, este es un caso, Sergio, tú que bueno, has estado en Secretaría Técnica, un poco peculiar, porque yo creo que, claro, el aficionado hablamos un poco a la ligera porque yo creo que de Cortés, salvo que lo haya seguido en su trayectoria anterior, nadie puede tener un juicio muy claro porque lo que ha jugado ha sido anecdótico. Entonces ya digamos que es una decisión más del míster, de Borja Jiménez, que lo ha visto. Yo recuerdo, para ser un suplente en Mieres lo quitó, o sea, no fue ni de los que acabó el partido en Mieres, y claro, ayer ya fue significativo y en la rueda de prensa le preguntaron mucho por este jugador porque faltando todos los jugadores de arriba, sin nadie específico de banda, duplicó laterales y es que no fue ni titular como muchos apuntaban en la prensa, muchos apostaban por la titularidad de Cortés, pero es que no lo utilizó ni de recambio. Entonces es un expediente X. Bueno, al final a mí me da la sensación, a ver, no hablo sin saber, ¿no? Pero la sensación es que esperaron demasiado
el final de mercado, que se centraron, normalmente suele pasar siempre lo mismo, suelen centrarse mucho en un futbolista y al final eso cuando falla tienes que ir por otro y es la sensación que como que ahora tenemos que fichar este sí o sí porque si no, no vamos a fichar a nadie. Es la sensación que me da. Que tuvieron que ficharlo un poco diciendo, bueno, pues fichamos un futbolista que viene del Rangers, que bueno, la gente dirá, wow, viene del Rangers, no será tan, ¿sabes? Pero eso al final hay un trabajo previo, tiene que haber un seguimiento y tienes que tenerlo muy claro. No por jugar en un sitio vas a ser bueno. No, yo tengo experiencia con jugadores que venían de clubes de Champions, se ficharon y no. Y no, hay que haber un seguimiento, tienes que hacer andar muchos campos, ver mucho fútbol en directo, también ligas extranjeras y tener un control absoluto de todo. Y yo creo que eso falta un poco. Es que, claro, recuerdo que antes de lo de Cortés, la opción número 1 durante mucho tiempo fue el jugador el georgiano, sí. Y luego se estuvo muy cerca de Luna, que acabó en el Huesca, el jugador del Mallorca. Parece que Cortés era la tercera opción, ¿no? Se hablaba de repescar a Nico también, que había posibilidades. Bueno, Nico lo veía prácticamente inviable. Y para acabar, y después, una de las cosas muy importantes, que bueno, al final Nico lo conoces. Sí. Dentro que cabe, pues ya lo conoces, ya, bueno, pues ya lo tuviste cerca y sabes lo que puede dar. Pero esos futbolistas que estamos hablando, muchos de ellos, Cortés es uno de ellos, han jugado muy poco. Es decir, como mucho, no sé lo que le han visto, 2, 3, 4 partidos, que haya jugado 90 minutos. Eso es muy difícil acertar en un fichaje. Un fichaje yo creo que cuando puedes tirar, a veces puedes arriesgar con 1 o 2 a lo sumo, arriesgar y decir voy a darle una oportunidad a este jugador que jugó poco pero confío en que puede dar un rendimiento, pero al final son muchos los que en el Sporting pasa eso. Entonces yo creo que los jugadores que tienen que venir tienen que tener un rendimiento. Es decir, pues Bernal, se fichó Bernal, venía del Racing de Ferrol y había jugado 42 partidos y había dado un rendimiento. Bueno, pues tuvo la mala suerte de lesionarse. Pero normalmente si nos fijamos en esos fichajes, Cortés venía de no jugar, Long venía de no jugar, Perrin tampoco es que haya jugado mucho, bueno, sí que Pablo Vázquez venía de dar un rendimiento de jugar muchos partidos, al menos en el Deportivo. Y yo me refiero más a eso, ¿no? Que cuando se fiche futbolistas, sean futbolistas que vengan con ya un rendimiento anterior, no que vamos a ver si acertamos, ¿sabes? Un poquitín por ese lado. Es que los mercados de fichaje desde que está el Grupo Orlegui son siempre los mismos. Esperar al último día y a ver lo que queda. No nos adelantamos. Y realmente es exactamente lo que tú dices, porque cuando sí nos adelantamos y apostamos por jugadores que quieren venir, son cuando, entre comillas, acertamos. O sea, tenemos a Justin Smith, tenemos jugadores que firmamos antes. El caso de Yáñez, que era muy claro, lo tuvieron muy claro desde el principio y lo ficharon porque, bueno, a pesar de que el Málaga había descendido, lo tenía muy claro, se fichó. Pero Yáñez ya había jugado no sé cuántos partidos toda la liga y dio un rendimiento. Había sido muy destacado en la categoría. Exacto, y ya tenía, ¿sabes? No, Cortés es como, vamos a ver lo que pasa, pero con eso, como Cortés pasó con muchos. O pasa con muchos. Sí, es verdad que hay veces que no experimento, pero hay un poco de moneda al aire o me parece que tiene buenas condiciones, pero no está, digamos, testado. Básicamente es el tema es que los fichajes, es el morbo de los fichajes, de traer un jugador, ya cuando hay posibilidad de traer, no, internacional, viene del Rangers, etcétera, etcétera, la afición se ilusiona y el club juega con eso también. Dice, vamos a traer un tío aquí que no empató con nadie a día de hoy, pero es que internacional categorías inferiores, viene Rangers y la gente se va a empalmar y va a decir, pues vamos a traer un tío aquí potente, que no es. Bueno, pues no nos quejamos de los fichajes durante un mes porque estábamos ahí esperando a ver cómo salía este tío. Entonces ahora, entre lo que no jugó, el tiempo que ya pasó y lo que queda para el mercado de invierno, nos van a volver a hacer la misma. El 31 de enero, cuando quede un cuarto de hora, escribirán otro tipo de estos y venga, caro cruz. Y si sale bien y si no, pues para allá otra vez. Sí, bueno, además el mercado de invierno es más complicado casi que el de verano, muchísimo más. Pero pues en teoría tiene que ser movido porque, bueno, por la baja de Lung, que os pregunto, un poco va unido lo de Lung. Si ahora nos deja un socavón ahí con lo de Bernal, que se ha recuperado, ya entró en la convocatoria para este partido, pero te pregunto a ti como entrenador, Sergio, ese tipo de lesión de Bernal para volver a tener al Bernal al 100%, al final yo creo que eso va para largo, ¿no? Jugadores de... No, yo creo que no, ahora no es como antes, las lesiones de rodilla
ahora ya son operaciones mucho más sencillas y que el futbolista suele quedar perfectamente. Y Pues bueno, ojalá. sí, no, a ver, tiene que ir progresivamente. En los entrenamientos ya hace tiempo ya comentaba Garitano que si lo metía ya el de comodín, me imagino que ya habrá pasado un tiempo, pues igual ya puede hacer ejercicios ya con oposición y poco a poco ir aumentando esa carga y al final lo que tiene que hacer después la competición, el entrenador ir metiéndole lo que pueda poco a poco hasta que lo vea al 100% y le pueda dar una oportunidad. Es que yo creo que nos vendría muy bien si se puede utilizar, porque claro, si no lo de Lum, pues nos deja con tres medios, y sabemos que además es un puesto de mucho desgaste, donde suele haber bajas. Debe ser la posición que mejor cubierta tenemos, el centro campo. En nivel sí. Es que es lo que voy a decir. Cuando decía al principio lo de duplicar y triplicar posiciones, creo que desgraciadamente es una lesión muy complicada y yo no se lo deseo a nadie, pero creo que el Sporting ha tenido suerte porque va a poder rectificar lo que ha hecho mal en pretemporada, y me explico. Es decir, Long es un perfil defensivo, como lo es Nacho Martín o como lo es Justin Smith, que son tres. El único perfil ofensivo que tienes para el doble pivote es Corredera. Bueno, pero Justin Smith a mí me parece más jugón que Lum con Sí, pero es un 6, Pablo. Sí. Es un 6, claro. Es decir, juega más, vale, pero es un 6. De 8 ya le cuesta mucho más. A Garitano le parecía un 8, un 10. Bueno, y a Alves Gelaber era también un 8 y es un 10. Bueno, eso al final es poner el futbolista tal. Yo digo que Justin es un 6, que Nacho Martín es un 6 y que Bernal es un 6. Sí. ¿Vale? Tenemos la oportunidad ahora de rectificar lo que estamos haciendo mal, que es poder fichar un medio centro que pueda suplir en un momento dado a Corredera. Es lo que yo creo que podemos. Ya lo teníamos y lo dejamos marchar. Ya estamos, ya sale el nachista, ¿no? Pero ya lo teníamos y lo dejamos marchar. Bueno, lo dejamos marchar. No se llegó a un acuerdo para su renovación, y yo creo que ese puesto de Nacho Méndez, que a veces, además, jugaba también. Ramírez a veces lo empleó también como enganche en el puesto de Yelavera. Hay veces que jugó doble pivote, alguna vez jugó cuando eran tres en el medio más avanzado, pero el puesto de Nacho Méndez lo está cubriendo este año Corredera. Y lo está haciendo a un nivel increíble. Ahí los hace muy buenos también Yelavera ellos, porque en las conducciones, en las salidas de presión y todo, simplemente robar, salir rápido e intentar buscar a Yelaber, si puedes. Porque Yelaber creo que es su mayor ventaja y su potencial es que tiene una arrancada y una conducción de balón que me atrevo a decir que pocos en la categoría los tienen. Estoy totalmente de acuerdo que Yelaber en esas transiciones, cuando es capaz de recibir y mirar la oportunidad rival, es muy difícil de parar. Y aparte después que elige bien cerca del área. El problema de Gelaber yo creo que es un poco cuando nos encontremos equipos mucho más, digamos, que jueguen un bloque mucho más bajo y que no haya tantos espacios. Ahí es donde sufre un poco más a la hora de perfilarse, de jugar entre líneas. Le cuesta un poquito más, aunque sabemos que es un jugador que tiene calidad. Tiene calidad. A ver si hacen las paces con Gaspi, que te digo yo que no se habla. Te lo digo yo porque nunca le pasa el balón bien. O sea, lo único que no se la pasa bien. Gaspar es otro de los jugadores que digamos, está en ese 11 tipo y que podemos recuperar para el viernes. Tenemos un partido importante en Vitoria, con el Mirandés, sí, pero se juega en Vitoria. Y claro, nos faltaba toda la parcela ofensiva. Gaspar y Dubasín yo creo que están siendo jugadores pues muy importantes, tanto el número de goles, aparte el trabajo que hace Dubasín, en fin. Lo hablábamos antes fuera de plató, yo creo que a la gente, estando contenta con el equipo, pues le preocupa pues esa diferencia que ve, ¿no? Esa diferencia que ve de titulares y suplentes, que una liga tan larga y tan dura, pues que tiene miedo o serias dudas de que o se hacen muy bien las cosas en invierno o complicado que nos dé para, digamos, estar en la pomada al final, que es cuando hay que estar. Yo creo que, a ver, pensando como entrenador, al final lo que quieres dentro de la plantilla, aunque a ver, para el entrenador es muy cómodo decir, tengo estos 12, 13, no me complico mucho, todo claro, son estos, no hay más, está muy bien, pero eso a la larga no te lleva a ningún lado. Es decir, al final tienes que tener una competencia dentro del equipo, dentro de los puestos, porque al final inconscientemente el futbolista, aunque sea profesional y entrene bien, se relaja un poco. Se tiende a relajar porque no ve el miedo. Al final los futbolistas funcionan también un poco por el miedo, como digo yo.
Y eso se deja notar. Y al final, porque joder, los entrenamientos al final también, si esos 11, 12, 13, 14 que estamos diciendo que tienen un buen nivel, si se enfrentan a los otros entrenando, no hay, digamos, no hay competencia, no hay, ¿sabes? Que necesitas que les exijan. Eso, no hay exigencia, no hay exigencia, exacto. Es lo que pasa. Y al final eso, a lo largo de la liga, pues puede pasar factura. También te digo, esto es fútbol y muchas veces puedes pensar una cosa y puede ser totalmente distinta. Que pensamos que igual la plantilla va a ser corta y tiran toda la temporada así y no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, en teoría, además una liga tan larga, la plantilla yo creo que es la que al final gana una liga. Sí, es que en cuanto a esto, si es que volvemos a lo siempre, es una planificación desastrosa y muy arriesgada, porque ya no solo hablando de lo que es esta temporada, que yo si fuese entrenador estaría temblando, que ahora mismo se te lesionan 2 jugadores importantes y tienes que jugar todos los partidos como jugamos contra Las Palmas, porque no hay más. Lo que también te tiene que preocupar es cuando haces este tipo de gestiones, y lo vemos en el Oviedo, que el Oviedo el año pasado tenía una plantilla mucho más larga que la nuestra, si hay una carambola y subes, ¿cuántos jugadores tienes que traer? ¿Dónde está el límite salarial? Mira el Oviedo, no puede fichar. Y tiene una plantilla mucho más larga que la nuestra. ¿Qué te vas a plantar en primera división si te sale todo bien con esto más 5 o 6 refuerzos porque no te dejan fichar más? Y aun teniendo 5 o 6 en primera división sigues teniendo una partida corta. ¿Qué pasa? Que te vas a meter en un ridículo, pues bueno, como el que están viviendo otros. Es que no hay más. Es una planificación desastrosa. Y luego los entrenadores, sí. Alves cuando vino te vendió la moto de que no, yo soy gestor de plantillas cortas, a mí me gustan las plantillas cortas. Las plantillas cortas no valen en una división como segunda, que hay muchas lesiones, hay mucha carga de fútbol, casi no hay descanso, son más jornadas que en primera. Y encima es fútbol mucho más físico. Hay mucho más desgaste, mucho más correr sin balón, muchos más contactos, muchas más lesiones. En primera es un fútbol más vistoso, que a veces no te exige tanto. Pero aquí sabes que tarde o temprano es raro que un jugador, quitando porteros, no se te lesione una vez por temporada. Una sobrecarga o cualquier lesión muscular pequeña. Pues con la plantilla que tenemos, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuánto va a durar la gasolina? Sí, sobre es todo la pregunta. ¿Es eso? En determinados jugadores está claro, por ejemplo, el caso de Otero, con el trabajo y el esfuerzo que hace, jugando 90 siempre, yo creo que cuando se lesionó, tristeza para todos, pero a nadie nos acabó de sorprender, porque sabemos que en cualquier momento podía llegar. Porque es un jugador que acaba matado todos los partidos. Hay que ponerle un ser al lado ya casi, como los sí, además es un futbolista que muscularmente, pues ya ves cómo es muy fuerte y bueno, pues al final va, bueno, la acumulación de minutos lo va notando y eso lo va a notar la plantilla, esa acumulación de minutos. O sea, que tengas un descanso durante la semana, da igual, vas a notarlo, poco a poco va sumando y al final, pues lo que dice, es difícil ver futbolistas que te jueguen como Pablo Vázquez el año pasado 42 partidos, es muy complicado. Y aún así viene Bernal, tienes la mala suerte que se te rompe el cruzado. Entonces sí, va a haber lesiones, va a haber sanciones, lo sufrimos esta semana y bueno, por lo menos lo positivo es que se sacó un punto, pero también te digo que el contexto y el equipo y los equipos que nos estamos encontrando ahora quizás sean equipos que nos vengan mejor a nosotros por el tipo de perfil de futbolistas, el tipo de juego que tenemos, nos viene mejor. Y a que escucho por ahí y leo y dice, no, es que ahora solo nos falta el Cádiz de la parte de arriba, el Cádiz, para enfrentarnos solo contra el Cádiz. Los demás son todos de la parte de abajo. No sé si en segunda división yo creo que es mucho más peligroso jugar contra un equipo de abajo que contra un equipo de arriba. Contra todos, para nosotros. Sí, contra todos. Parte de arriba y parte de abajo en noviembre. Porque sí, en marzo igual... sí, da la vuelta, sí. Bueno, pues centrándonos ya más en ese partido de ayer, venía Las Palmas, nosotros sabíamos que llegábamos en unas circunstancias muy determinadas que no es lo habitual, lo dijo Borja la semana pasada, que nunca le había sucedido como entrenador que se te lesionen todos los de arriba o que, bueno, algunos era por sanción, que no estén disponibles todos los de arriba a la vez el mismo día. Por suerte, bueno, quitándolo de Otero, los otros ya se van a poder recuperar. Y la pregunta es, que es donde hay debate, si os sorprendió y os convenció la solución que dio Borja, porque... os pongo las opciones de encima de la mesa. Antes del partido dijeron, ¿cómo lo puede enfrentar Borja? Había gente que opinaba que iba a salir con línea de 5
que iba a hacer 3 centrales. Borja en la última rueda de prensa dijo, es una opción, pero no quiso dar más pistas, y que quizá Rosas y Pablo, en vez de ser los extremos, que fueran carrileros, meter un central más y meter, digamos, ese tribote que hubiera jugado Manu con los otros 2 mediocentros y dejar suelto a Yelaber con Amadou. Esa era una opción. La otra opción era el sistema de siempre, como el que empleó ayer, pero poniendo a Cortés o a Queipo, que son, digamos, extremos naturales, y la que igual menos a priori se pensaba o al aficionado le gustaba era eso, lo del cuádruple lateral, que luego lo explicó, que era para poder hacer esos saltos con Manu Fuster y con Iván Gil y Amatucci. yo no sé qué os pareció, si os sorprendió, si os convenció, porque hay bastante debate sobre el planteamiento de ayer. A mí personalmente, yo sabes que siempre voy al revés del mundo, a mí me pareció un planteamiento perfecto para el partido y para lo que había. Además, no solo el planteamiento en cuanto a alineación, sino al planteamiento futbolístico, porque ya vimos con el equipo que hemos planteado que lo que estuvimos buscando en el momento que tuvimos un poco control del partido eran centros laterales todo el rato, buscar a Amadou. Creo que lo que va de año es la vez que más centramos. Por desgracia no tenemos a nadie que sepa centrar bien desde que marchó Cote, pero el planteamiento es lo que hay, ya lo dije antes. Cuando traes un entrenador de un perfil defensivo total, te subes al barco de él. Me gustó mucho el hermanamiento, por así decirlo, no se puede, no le pegaron voces, pero la afición según todo momento animó, creo que más que nunca, algo que nos representa el sportingismo, que es eso, que en momentos críticos pues animamos más, y aunque la situación, no es decir, si perdemos bajamos o nos eliminan de la Copa o lo que sea, bueno, salíamos con lo que había, y entonces pues la gente apoyó el doble y el jugador número 12 nos dio un poco más. Pero el planteamiento me pareció cojonudo, ya te lo digo. Sacas a los que mejor están, al fin y al cabo, a los que más minutos estaban teniendo. Fue un punto a favor, porque lo que sí está consiguiendo Borja, o parece, es como que toda la gente, bueno, pues se ponga detrás de él. Se ve en los futbolistas que el equipo compite, lucha, se entrega, y se ve en el Molinón que ya pasó, y yo creo que también fue punto de inflexión. Ya la jornada pasada, ese jugar con 10 y defender todo el mundo y pitar al rival y tal, yo creo que el Molinón se enganchó. Lógicamente viene marcado de que anteriormente habías ganado a Racing y a Valladolid. Cambias una dinámica de 5 derrotas seguidas y entonces la gente se vuelve a crecer, y luego en momentos de necesidad o donde vienen malas, pues el saber agarrarte a los partidos, yo creo que el Molinón lo está agradeciendo, o le está siguiendo la cuerda a Borja. Bueno, al final esto funciona como funciona, pero bueno, que yo creo que hay un cambio generacional muy claro en el Molinón, que eso antes no pasaba. Lo que ayer, esa circunstancia que vimos ayer, que yo respeto totalmente el planteamiento, a mí sí me sorprendió, tengo que decir que me sorprendió. Yo pensé que iba a jugar con línea de 5-4-1, y no pensé que iba a jugar con Kevin, no pensaba que igual ponía Cortés o a Keipo, lo que tal. Pero bueno, está cambiando, el Molinón anima, aprieta mucho, porque hay momentos que yo creo que aunque los rivales después digan que no, sí afecta. Sí. Y es un jugador número 12, aprieta mucho, y los equipos rivales vienen sabiéndolo. La realidad es esa, vienen sabiéndolo y saben lo que tienen que hacer, y aguantar ese arreón los primeros minutos, intentar que el partido pase en pocas cosas, y que, bueno, y era, pues, de verdad que bueno, el Sporting tiene esa ayuda, porque también, bueno, la dinámica, el cambio de entrenador, la gente está viendo que el equipo compite. Ese cambio de intensidad, se ha visto un cambio de intensidad dentro del equipo, eso sí es verdad. Que bueno, también viene dado por el cambio de entrenador y por un poco los resultados, pero bueno, lo está manteniendo. Y bueno, al final la gente aquí en Gijón, yo creo que lo que quiere un poco es eso, ¿no? Que lo mínimo, ese mínimo, lo den, ¿no? Que compitan, que tengan, bueno, que vayan fuerte, que bueno, y eso se está dando ahora mismo, ¿no? ¿Que puede dar para estar arriba? No lo sé, yo creo que sí. Bueno, puede ser que el equipo, si no tiene muchas lesiones y le respetan, pues puede ser, porque compite bien. Veremos a ver. Y bueno, pues hay que seguir, la gente está enchufada, y lo que digo, en el fútbol yo creo que lo más complicado es cuando llegue esos malos momentos, el saber salir de ellos. Salir rápido, muy rápido de ellos. De estos, a ver, si en realidad es que normal que la gente se enchufe, si lo planteas así, un partido lastrado a la plantilla y un partido con 10, y mantuvimos 2 porterías a 0,
que es Sí. bastante complicado en la categoría. Y que nos estaba costando mucho mantener la portería. Eso es, entera. correcto. Y aparte de eso, bueno, si sumas la de Copa, son 3 porterías a 0 consecutivas, Sí, bueno, que tiene mucho mérito. Y el Molinón, con respecto a lo que tú dices, que le gusta mucho tal, yo siempre recuerdo que con Abelardo, cuando parecía que no teníamos equipo para nada, pero íbamos todos a una, cuando bajaba, por ejemplo, Johnny corriendo desde un córner hasta el otro detrás de uno y le metía un palo, Sí. era una ovación como si metías un gol de chilenas de fuera del área. Sí. O sea, el Molinón empuja más el sacrificio que los detalles futbolísticos, por así decirlo. Sí, pero bueno, ahí había un componente, aparte de que no se esperaba nada, había un componente de que eran todos de casa. Y había Eran otro, de casa. y había otro componente más, que se sabía que la situación económica era Claro. muy mala, Entonces, que era sí o sí. Sí, sí. El equipo se vio ahí arriba y la gente como que No le dejaba apoyó caer, claro. y fue una unión que al final acabó con un ascenso. Pero bueno, ahora yo lo que es que ya veo, yo creo que el Molinón es un campo que todo el mundo cuando viene pues lo dice, que bueno, la presión, la gente como aprieta y se nota, de verdad que se nota. Hay que subirse al carro del mister. Había claro, que ser sí. cautos porque tú lo dijiste aquí un día, que Garitano también había ganado los 3 primeros, que había que ser cautos. Pero a día de hoy, viendo cómo está tratando estas situaciones, Sí, yo creo que encajó bien. A ver, estoy en el barco ahora mismo. Independientemente de subirnos o bajarnos de los barcos, hay gente que por lo que sea, ves que en un sitio, digamos, cae más de pie que otras. Yo creo que Borja, tanto en el discurso como en las primeras decisiones que tomó, también la primera sensación, la primera imagen es lo que cuenta. El primer partido fue con el Racing. La imagen, la gente salió contenta y se ganó a un rival difícil, se salió de una dinámica muy mala, que es que venías de romper 5 derrotas consecutivas y te venía el líder, y ganaste como ganaste. Entonces yo creo que, bueno, y es un perfil de entrenador que ya venía, bueno, pues con cierta categoría, venía de subir al Leganés hace muy poco y de hacer una buena campaña, aunque acabase descendiendo en Primera División, técnico joven, con ofertas también de equipos punteros, que yo creo que eso, bueno, al aficionado medio le ilusionó que pueda ser alguien que dé estabilidad, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es un entrenador que es un buen entrenador, pero también como lo era Garitano y como lo era Alves. Yo sigo diciendo que muchas veces el problema no es de los entrenadores, el problema es un poco también el saber la dirección deportiva, qué directrices quiere y qué dirección vamos a tomar. Porque bueno, ahora todos están con Garitano, estábamos parecido, que había llegado, que había dado tranquilidad a la plantilla, que había ordenado, bueno, ahora parece que está pasando lo mismo pero con Borja, ¿no? Yo creo que Borja es un buen entrenador. Yo me pude enfrentar a él cuando estaba en Miranda, yo estaba con mismo en el filial y nos ganó un 0-2 en casa, sí. Y me parece un buen entrenador y es un entrenador joven, que estudioso, se le ve estudioso, que prioriza un poco la defensa, prioriza bastante la defensa, pero que, bueno, vamos a ver, al final creo que es un buen entrenador, pero como lo eran los anteriores, creo que el problema a veces nos centramos mucho en el entrenador, pero puede ser que esté en otro lado. La dirección del club. Bueno, pues os tengo que preguntar ya a nivel individual, ¿a quién destacáis? Si queréis el positivo y lo negativo también de ayer, quién os sorprendió, quién os gustó, y luego por estas decisiones, ya sabéis que no me gusta hablar de árbitros, pero ayer desde el calentamiento me pareció sorprendente la pitada a Muresan, que ya nos la había liado temporada pasada, y desde que salió a calentar el Molinón se acordó de aquello, le pitó, y luego hubo un momento ya que en la segunda parte, con las faltitas para un lado para el otro, cuando pita la expulsión y luego va al VAR y lo rectifica, pues ya se acabó de liar y de meter a la gente en el partido. José Lu, ¿quién te gustó? Pues mira, te digo positivamente, ya no es que haya hecho un partido de la hostia, pero me quedo para mí con Amadou, porque veo un futuro delantero centro en el Sporting que llevo muchos años sin verlo, sin tener esa proyección en mi mente. Esto es una opinión a nivel personal, que para otros será un patoso o lo que quieras, pero llevamos muchos años sin tener algo que ilusione, un 9 que ilusione. Y era papeleta difícil ser delantero centro ayer en el Sporting, jugando tan lejos de portería y solo ahí ante el peligro. Y bueno... Tiene una cosa que cuando estos balones que parece que no va a pasar nada, él se mete allí y empieza a chocar, pero chocar entre él, no choca con nadie, va tropezando y acaba controlando. ¿A ti te gusta eso, que foce? Me gusta que se meta allí.
No sé, me quedo con él. Negativamente, pues mira, yo siempre vengo en modo hater, pues no voy a decir nada negativamente. Parece que era una papeleta muy difícil, sacar algo contra Las Palmas, cómo venían ellos, cómo veníamos nosotros, y negativamente voy a decir de ellos que el Mosa este, ¿cómo lo dejarán salir de casa? O sea, empieza por P lo que pienso y tiene aquí dibujinos, pero muy, muy grande. O sea, todo el partido ahí de pie todo el día, todo tal, llamando al árbitro, intentando condicionarlo todo el rato. O sea, ese tío no está para nada. Ya cuando era futbolista ya era... Pero bueno. ¿Y del árbitro? El árbitro, este árbitro, bueno, ya lo metieron a la nevera el año pasado, este año lo volverán a meter, le queda grande la categoría, pero como las territoriales tienen más peso que al fin y al cabo el comité, y hay que tener árbitros de todos los sitios, pues acaban pitando quien sea. Tú si pasas las pruebas físicas y apruebas los exámenes, pues te vas a quedar en la categoría siempre. Pues nada, pues mientras nos lo manden para acá, pues otra pitada y nos la volverá a liar. Que por cierto, la expulsión no es esta, claro. O sea, la expulsión intervino muy bien el VAR porque no sé dónde se sacó esa expulsión. En directo ya parecía raro, pero luego vamos. Y nada. Yo no vi ahí... Sí, que al final se le fue, o sea, un partido que no tenía nada, porque no tuvo nada. No. El último cuarto de hora, todas las faltas las pitó al revés, tanto a favor como en contra, pero desgraciadamente, y no sé si es que lo miramos de una manera que no es tan parcial, parecía que era todo en contra nuestra. Hubo ahí una salida de presión que le hace una falta a Nacho Martín que es increíble, tropieza luego y cuando le quitamos nosotros el balón un metro más allá, no lo toca nadie y pita falta en contra. Sí, me parece increíble. Ese tipo de acciones fueron las que acabó desesperando. No sé cómo lo ves tú, Sergio, y respeto. Yo ahí sí, mira, sí voy a poner el punto en respecto a ellos. Yo creo que muy desacertado Luis García en rueda de prensa. Los dos. Salió allí a decir que se le fueron 2 puntos, que mereció ganar, que la gente se acuerda de las bajas del Sporting, pero que ellos tenían a desmerecer lo que había hecho el Sporting. Yo creo que también, bueno, sabemos el pasado de Luis García y que el Sporting mucho cariño no le tiene. Bueno, al final defiende lo suyo y parece que estaba también un poco a la defensiva con los periodistas de allí de Las Palmas. Bueno, sin más, después el árbitro, yo de verdad que no conozco los árbitros, no sé, ni no me fijo en ellos, pero sí me pareció ayer, la expulsión estaba claro que no era expulsión, no sé dónde lo vio, y después alguna ley de la ventaja que se equivocó en contra de nuestro, pero bueno, creo que fue más bien para los dos, tampoco sin más. Yo no me suelo fijar mucho en los árbitros, la verdad, y no sé ni quién es, la verdad. Parece que está hablando como si fuese el entrenador del Sporting. No voy a hablar de fue entrenador del Sporting. Escucha, pero es una medida que me gusta. Yo no soy partidario nunca de hablar de los árbitros, pero hay veces, en este caso es por el pasado que tiene y porque no es normal que antes de empezar el partido en el calentamiento ya le piten. Y esto es porque te la había liado muy gorda previamente. Pero es que yo digo sinceramente, es que no sé quién es. Y es que yo hace 20 años, cuando empecé a entrenar, igual era bastante caliente y al final acabas aprendiendo que no te lleva a ningún camino el protestar, al final es todo lo contrario, te va a perjudicar. Entonces yo creo que cuanto menos, o si puedes tenerlos cerca, contentos, digamos, a los árbitros y tenernos un poquitín, no tenernos en contra, pues mejor, ¿no? Entonces las protestas y todo eso son cosas que a ellos no les gusta. Y yo creo que cuanto más libres les dejes, mucho mejor. Pues Borja también se ve que es de esos de carácter. Yo en el banquillo le veo de los que gesticula, de los que tal, gente joven. Sí, bueno, Borja es un poco más joven que yo, pero bueno, que no lleva ningún camino. Yo es la experiencia que tengo y ya tengo... Además es que las sanciones de los jugadores no es lo mismo que los entrenadores. Al final un entrenador cuando te sancionan, te suelen sancionar con roja directa y al final no estás un partido, estás 2 y si eres reincidente digo son 4. Entonces como que no, a mí no me gustaba, la verdad. Y después me está llamando así positivo, que no lo conocía, de verdad, yo creo que Justin. Creo que está creciendo mucho y es uno de los principales cambios que respecto a Garitano, creo que es el doble pivote. Ese doble pivote está tapando muchas carencias de nuestra línea defensiva, que yo creo que es un poco tengo que decirlo, para mí es lo más débil del equipo, creo, es lo más débil. Y ese doble pivote, Justin Corredera, que bueno, Corredera no estaba, está tapando muchísimo y ayudando mucho a los dos centrales que tenemos. Tengo una duda, cuando dices la parte defensiva, ¿te refieres a los centrales o a los laterales? ¿O hablas de la línea defensiva en general? No, hablo sobre todo de la parte central. Sí, los centrales me parecen dos centrales que es verdad que se ha corregido respecto al año pasado, que son jugadores que ganan mucho más duelos en el cuerpo a cuerpo y cuando el equipo está protegido
son agresivos en la zona y se manejan bien, pero cuando el equipo tiene que jugar con más espacio y está más desprotegido, son jugadores muy lentos que sufren a la espalda y que van a pasar problemas, y pasan muchos problemas. Lo que pasa que ahora, yo creo que es uno de los cambios, lo que estoy diciendo, que los dos pivotes juegan muchísimo más posicionales, no saltan tanto hacia arriba, porque si nos fijábamos, Corredera en muchas situaciones con Garitano saltaba en campo contrario, saltaba muchas veces hacia arriba, lo que quedaba muy desprotegido del centro del campo, y los centrales tenían que salir a situaciones que ellos no estaban a gusto, y ahora eso se está, digamos que tapando, es lo que yo pienso y es lo que veo. Muy bien. Sí, es verdad que bueno, por ejemplo, yo ayer Pablo Vázquez creo que hizo un partido de defensa de área, a mí me gustó, le vi serio, pero y en eso creo que estamos también todos de acuerdo, son dos centrales expeditivos, pero que sufren con espacio a la espalda, y cuando tienen que salir de zona, pues les cuesta porque no son rápidos. Y también, esto ya es opinión mía, también comparto que a mí Justin, yo lo dije desde pretemporada, yo lo que le vi me parecía un futbolista con proyección, como con muchas capacidades, ¿no? Un jugador que tiene, aparte es joven y todavía de esto por desarrollar, pero que con el balón puede tener buen manejo, que tiene cierta personalidad, que no le quema, que conduce, luego que abarca campo, porque tiene presencia. Abarca mucho. Tiene muy buena pierna, ayer creo que es de los que más recuperan el partido, 6 recuperaciones que tiene, gana duelos, estuvo se le va la olla a realmente veces, porque hay veces que va como un animal. Bueno, pero pasó, yo recuerdo ese gol que marcamos en Valladolid por ir él a la presión, que roba, es que me parece un jugador, la verdad, muy interesante. Contra el Albacete con amarilla metió otro palo ahí que fue, vamos, hubo dudas serias de si lo echaba o no. Le falta igual esa veteranía, por así decirlo. No, pero es un jugador además, sí, muy joven. La todavía. pena es que no tenemos ninguna opción de compra. Eso. Bueno, el español también sabe lo que tenía, ¿no? Y al final estamos formando un futbolista al español. Sí, la ventaja que podemos tener en posicionarnos en un futuro mercado es que el puesto de él está, bueno, ahora mismo lo tiene ocupado, pero el suplente podría ser Grajera, podría ser Justin, y Grajera también está en buen nivel. Entonces... Bueno, ahí tenemos buenos futbolistas. Sí, Nacho Martín es un futbolista también. Muy válido. Creo que a Borja le gusta, si nos fijamos un poco en el Leganés, que el doble pivote que utilizaban en el Leganés era un doble pivote físico. Y ahí igual Nacho Martín tiene menos cabida porque, bueno, Nacho Martín es un perfil más de jugador inteligente, anticipa las situaciones, roba más por inteligencia que por físico. Sí. Pero, bueno, Nacho Martín me parece un futbolista para la categoría es mejor. El número 1 en los pases de seguridad, siempre lo digo. Bueno, nunca te arriesga un pase hacia adelante, bueno, el pase también, de seguridad hacia pero atrás, te pierde muy pocas, muy pocas y te da continuidad a la jugada. Bueno, yo creo que Nacho Martín también juega hacia adelante. A mí no te voy a decir... No me parece que de pases no salta línea. Porque futbolistas mediocentros que juegan hacia atrás y dan pases de seguridad hay muchos. Lo importante de un centrocampista es también muchas veces que jugar hacia adelante, que sea atrevido, porque al final si vas a jugar pases horizontales y no superas a nadie no tiene ninguna importancia. Yo creo que Nacho Martín, no veo a Nacho Martín dando esos pases. Te da uno por partido como mucho. Yo te pido que te fijes y que lo veas, porque también superar no solo supera con pase, muchas veces supera con una conducción, porque tiene buena conducción, no tiene buena conducción. A mí es un jugador que tiene fútbol en la cabeza, que tiene criterio, y que lo único que le pido es verdad que hay veces que dices, pero si tienes fútbol y tienes capacidad como para atreverte un poco más. A mí hay veces que, bueno, dices, pues tira tú para adelante, o hay veces que tiene balones en la frontal que le puede pegar y parece como que le cuesta, un poco retraído a veces, pero a la hora de dar continuidad es un jugador que te juega fácil, 1 o 2 toques, te presenta siempre el balón en condiciones, no las pierde. Equilibra muy bien al equipo, yo creo que... A mí me gusta y me parece un jugador más que válido. Al igual que dije antes lo del caudal, que no había visto mucha diferencia entre jugadores por la categoría, cuando entró Nacho Martín sí que se vio que estaba está un paso muy grande por encima de lo que era el partido y las circunstancias. Con ese jugador que hablé yo, lo recalcaba, que cuando hicieron los cambios y salió Nacho, salió alguien más, no sé qué más salió con Nacho, que se notó mucho, que ellos empezaron a decir, ahora sí que nos están echando para atrás y ya nos están costando. Claro, ahí sí que lo noté, se ve... Bueno, pues nos quedan 5 minutos y tenemos que hablar de la cantera, en la que, oye, últimamente las últimas semanas están siendo positivas para el sportinguismo en el primer equipo y en las categorías inferiores. Por dar la información, y luego os pregunto qué destacáis vosotros,
el filial que venía de meter 7 al Colunga, pues va a casa de uno de los equipos de arriba en la tabla, aprovecha el tropiezo de los rivales que estaban en playoff y gana 1-4 en el Entrego. O sea, una victoria contundente de las que no había tenido todavía este año en Liga, y le da continuidad al buen partido de la semana pasada. Son 11 goles en dos partidos, cuando en jornadas anteriores le costaba marcar uno. O sea, yo creo que es reseñable. El C ganó al Valdesoto con 2 goles de un jugador que Sergio, si igual yo es de los que tengo apuntados, y Sergio seguramente conoce más, como Bruno. Uno que a mí me parece que también es juvenil y que es interesante. Yo siempre le veo las tablas de goleadores y siempre hablan bien de él. Y luego el División de Honor, que ganó en Torrelavega, venía de ese gran partido que lo vio, ganó en Torrelavega, y por cierto, con Ramírez, que esto es un poco anecdótico, no sé si es sorprendente para vosotros, Ramírez viendo al División de Honor, viendo al filial, viendo al primer equipo. Bueno, ¿Con qué os quedáis? El División de Honor posiblemente es una generación buena, dentro de lo que hay ahora mismo, que va a tardar años en mejorarse y en arreglar lo que se deshizo. Sí. Y que bueno, que Felipe y Emilio están en ello, está claro. Han dado normalidad a la cantera, a criterio, trabajo, y eso pues poco a poco se irá notando. Después, pues bueno, Samu, pues al final en los filiales siempre suele pasar lo mismo, ¿no? Porque al final son complicados, los arranques de temporada son muy complicados, porque tienes muchos futbolistas haciendo la pretemporada, en este caso con el primer equipo. Te llegan te llegan en septiembre, o cuando te llegan, al final empiezan a entrenar y es como que desde ahí empiezas a hacer un equipo y siempre te cuesta arrancar. Y ahora pues está arrancando. Aún así creo que el filial pues es un filial que le falta un poquitín de talento. Sí que es verdad que genera muchas ocasiones de gol, porque yo el día de Ceares, por ejemplo, que los vi y que estuvieron un poco planos, pero generaron muchísimo. Les faltó alguien diferencial, alguien que... Bueno, ahora volvió Young, ¿no? Y metió los goles. Sí, yo en ese partido no estaba. Y bueno, y Enol también les va a dar mucho, y cuando vuelva Lozano yo creo que son los 3 futbolistas que tienen que dar un salto de calidad a la plantilla. Claro, para tercera división yo creo que Lozano, bueno, tiene muy mala suerte Lozano con las lesiones. Había marcado un buen gol al principio de temporada, pero es que este chico se lesiona cada 2 por 3. Pero bueno, Enol, que contó toda la pretemporada con el primer equipo, o Young, que se lesionó. Bueno, Ferreres, yo creo que si estuvieran todos, el filial tendría que dar otra imagen. Y luego, lo que decimos, el División de Honor yo creo que está ahí arriba con... También, bueno, bien. El C ya sabemos que es un poco, que lo tenemos ahí como de la muletilla, ¿no? Que no sabemos muy bien si está bien o está mal hasta que no haga la temporada la del filial, ¿no? Principalmente yo creo que viendo, por desgracia, los años que llevamos, no normalizamos este tipo de situaciones. Cuando era lo normal hace unos años, que el filial ganase y que las categorías inferiores tuviésemos líderes y ganando semana tras semana. Lo que digo siempre, creo que si el proyecto que tiene ahora, el que se le va a dar continuidad, pasa claramente por Mareo, el Sporting B tiene que subir como subió el Vetusta el año pasado. Y a día de hoy todavía estamos lejos. Eso este año no va a pasar. Eso es. Entonces estamos lejos, por lo tanto hay que ser pacientes mientras se vea que se está apostando por las cosas de la casa, que se están volviendo a intentar hacer las cosas bien en Mareo, tanto con entrenadores de la casa como tirando ya con más jugadores de aquí. Pues desgraciadamente es un proyecto a largo plazo. Lo que se destruyó en poco tiempo no se va a regenerar ni se va a reconstruir tan rápido. Y bueno, pues hay que dar confianza. Estas alegrías pues son cosas buenas, y esperar a ver qué jugadores podemos ir sacando. Estoy completamente de acuerdo con Sergio, y esto es algo que ya se viene viendo más atrás, que antiguamente tú veías un partido del filial o un partido de Liga Nacional o División de Honor y decías tú, joder, aquí hay 2 o 3 que van a llegar. Ahora hace tiempo que no ves nada de eso. Y dices, bueno, pues este está metiendo goles, a ver si prueba un día y suena la flauta, pero no ves eso. Y hace tiempo. El último que podríamos decir así, que se vea que iba a llegar, que lo nombraste tú ahora, es Lozano, y que la lesión no está teniendo, ya había debutado en su tiempo, y a ver qué nos depara de él, porque sí que
bueno, habla todo el mundo muy bien de él, ya no por ser hijo de quien es, sino porque tiene buenas cualidades y a ver No está teniendo suerte. a ver si le sale. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, al final también el nivel de exigencia, ¿no? Que bajó un poco, tiene que aumentar otra vez ese nivel de exigencia. Hubo jugadores, yo tuve jugadores muy buenos futbolistas que no llegaron porque no había hueco, y eran buenos futbolistas y ahora me da la sensación que llega gente que no, como muy fácil, llega muy fácil y tiene que ser muy difícil llegar arriba. Y antes, pues, ya te digo, yo vi bueno, futbolistas que metían en División de Honor 30, 40 goles y no llegaban. Y ahora eso, no sé, verlo es difícil, la verdad. Y creo que tiene que cambiar. Y al final el Sporting tiene que estar compitiendo en División de Honor, tiene que estar compitiendo por ganar, que es difícil, sí, porque te enfrentas al Celta, que está en primera división, eso se nota, pero tienes que estar ahí compitiendo e intentando ganar, porque al final eso es una experiencia que yo tuve la suerte de cuando ganamos la Liga de División de Honor, es una experiencia que también suma para el futbolista y va cogiendo experiencias como ir y jugar contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, eso es muchísimo lo que aporta al futbolista para poder crecer y eso se necesita, entonces tienes que estar mínimo ahí compitiendo, después el C tiene que obligatoriamente, yo creo que el B tiene que subir para que el C pueda funcionar. Y bueno, pues esperemos que hay mucha distancia, pero bueno, queda muchísimo. Claro. Y el Sporting, al igual que empezó regular, el Sporting tiene que ser capaz de coger una racha ahora de 20 partidos y no perder 20. Pues ojalá sea así, porque además es que haríamos 2 en 1, que ya nos toca para el B y para el C, sería fantástico para la cantera. Bueno, nos quedamos sin tiempo, un placer teneros a los dos aquí, como siempre. Joselu. El placer es mío, por completo. Sergio, buenas noches, un placer. Muchas gracias, Pablo. Y nada, a todos ustedes, nos vemos la próxima semana, ya de martes, ya en nuestro día de siempre, y hablaremos de lo que suceda en el partido de este próximo viernes. Abrimos la jornada en Mendizorroza, en Vitoria, porque este año está jugando ahí el Mirandés Sporting, viernes 8:30 de la noche, y a ver si los de Borja Jiménez mantienen esta racha de resultados, de buenas sensaciones, nos traemos algo positivo y recuperamos gente importante que el equipo lo necesita, a ver si es así y ocupamos esos puestos de playoff ya de una manera constante. Nada más, como siempre, muchas gracias a todos ustedes por la atención, por estar ahí una semana más, muy buenas noches y Puxa Sporting.